Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a estar siempre unidos en oración por nuestra congregación de hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos a Linaje en Casa. Hola a todos, bienvenidos a Linaje en Casa y bienvenidos a estos miércoles de estudio, donde estamos seguros que el Señor nos está enseñando muchísimas cosas nuevas de todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Así que vamos a orar. Bendito Dios, yo te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por este día y te doy gracias por cada una de la vida de mis hermanos que va a escuchar este mensaje. Yo te pido que sea tu Santo Espíritu directamente hablando en nuestras vidas. Ven tú, habla a nosotros y trae refrigerio para nuestras vidas. Haz que tu palabra sea ese bálsamo que nosotros necesitamos para el día de hoy. Y que como siempre esta palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas. Hemos orado en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hola mis amados nuevamente. Qué gusto realmente estar y compartir otro tiempo con ustedes. Recuerden que estamos viendo el mensaje a las iglesias que está en Apocalipsis. Vimos una introducción y hace 8 días vimos la primera parte del mensaje a la iglesia de Éfeso. Quedamos en un punto en que nos hicimos una pregunta: ¿qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Pues hoy vamos a intentar resolver qué fue lo que le pasó a esta iglesia. Entonces, nos vamos a ubicar todos en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Y vamos a leer y ya hacemos un pequeño resumen de lo que vimos hace 8 días. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las palabras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese es el pasaje, digamos que central de nuestra enseñanza. Pero recordemos lo que vimos hace 8 días. Vimos cómo era esta ciudad de Éfeso. Vimos que era un puerto, que era una ciudad importante para el Imperio Romano. No siendo la capital, era bastante importante. Era un centro cultural, un centro religioso donde había un gran templo a una diosa, la diosa Diana, a la que ellos dedicaban mucho culto, mucha adoración. Pero también vimos que en uno de los viajes misioneros de Pablo se encontró allá con un grupo de personas que habían escuchado del Evangelio, y a su regreso dice que Pablo les habló a ellos. Incluso se cree que esta predicación fue frente al templo de esta diosa que les comentaba, y muchos se convirtieron, y vino un mover especial en todos estos hermanos de Éfeso, y la iglesia empezó a crecer. También vimos una serie de mensajes que les deja Pablo. Pablo fue el fundador de la iglesia, estuvo más o menos con ellos 3 años, y también revisamos que hubo bastantes de los grandes predicadores dentro de esta iglesia. Dice que eran varones fervientes, de buena palabra, que estaban cimentados en la doctrina. Una de las recomendaciones que les hacía Pablo, y lo revisamos hace 8 días, era que ellos tenían que tener mucho cuidado con los lobos rapaces, con los falsos maestros, con los que se decían ser apóstoles, porque todos ellos querían venir a robar, querían venir a meterse como escondidas y a dañar esos cimientos. Y el apóstol Pablo decía que él oraba porque ellos se arraigaran y se cimentaran en el conocimiento del amor de Cristo, para que pudieran disfrutar de la longitud, de la profundidad, de la anchura de lo que es el amor a Cristo. Eso fue más o menos para el año 59 después de Cristo,
Y ya nos encontramos con el pasaje que hoy nos tiene aquí reunidos, que es el de Apocalipsis, pero esto quiero que lo tengan presente, mis hermanos. Lo vimos hace 8 días, pero para que hoy de nuevo lo tengamos presente. Esto fue en el año 96 después de Cristo. El apóstol Pablo lo escribió en el año 59, 40 años después más o menos. El apóstol Juan manda este mensaje directamente de Dios a la iglesia de Éfeso. Es decir, que algo pasó y precisamente Pablo se los estaba anunciando. Cuando Pablo hace ese mensaje a la iglesia de Éfeso, les dice: tengan mucho cuidado. ¿Sí? Cuando cita a los ancianos en Mileto, les dice: tengan mucho cuidado, porque se pueden presentar falsos maestros, malos, los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y nos damos cuenta en los versículos que acabamos de leer que precisamente eso vino. Dice que yo conozco tus obras, tu harto trabajo, que no puedes soportar a los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles, los has hallado mentirosos. Todo eso se vino a presentar, como lo dijo el Señor en un principio, así se vino a presentar en esta iglesia. Entonces, ¿qué le pasó? Ahí quedamos. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Si era una iglesia que era madura. Los fundadores tenían una fuerza impresionante, pero también veíamos que al pasar el tiempo llegaron nuevas ideas al imperio romano, y entonces los gobernadores les gustaban que ellos los adoraran primero y ahí sí dejaban tranquilos a los demás del pueblo. Algo empezó a pasar como tal en toda la provincia romana, en toda esta zona de Roma, y la iglesia de Éfeso no fue ajena a lo que estaba pasando. Y entonces ya vamos a empezar a trabajar precisamente en Apocalipsis. Estaba el apóstol Juan en exilio en la iglesia, en la isla de Patmos, perdón mis amados, cuando llega este mensaje. Y entonces lo primero que vamos a ver es cómo empieza el mensaje y cómo Dios le hace ver a esta iglesia que Él es omnisciente y omnipresente. Porque, ¿qué es lo primero que les dice? Yo conozco tus obras. Y vamos a ir viéndolo para nosotros. Él conoce nuestras obras. Él conoce lo que nosotros hacemos. Él conoce y Él está viendo todo el tiempo lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú haces en tu casa, lo que tú haces en tu trabajo, lo que haces en todo lugar. Él conoce nuestras obras. Y dice: yo conozco que has tenido paciencia, que has trabajado arduamente y que no has desmayado. Empieza dándole unas características muy especiales a esta iglesia, y también eso nos refuerza la idea que estamos trabajando, que era una iglesia madura. Dice: tienen paciencia, han trabajado arduamente, no han desmayado. Es decir, que era una iglesia que tenía carácter, veíamos el domingo, un carácter real, y tenía madurez. ¿Por qué? Revisemos, mis amados, en Santiago 1 del 3 al 4. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La iglesia tenía paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces era una iglesia que, digamos que la antesala al mensaje, había trabajado en alcanzar esa madurez, habían soportado pruebas, tal vez que los persiguieran, tal vez que no los dejaran reunirse, tal vez que vinieran falsos maestros a cambiarles la doctrina, y otros mentirosos que vinieran a confundirlos. Todo eso ellos lo habían soportado, y decía que era una iglesia que tenía paciencia. Dice que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, que has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Estas son las primeras características que el Señor viene a exaltar de esta iglesia. Una iglesia que se le nota el trabajo, que no le hacía falta doctrina, que no era una doctrina débil, sino que era una doctrina que había sido fundamentada en el amor y arraigada en ese amor profundo, al conocimiento del Señor, del Evangelio. Pero volvemos a lo mismo, pasó algo. Recuerda, estamos hablando con el Señor que todo lo sabe y que todo lo ve. Por eso Él empieza diciendo: yo conozco tus obras, yo sé quién eres tú no me eres ajeno a mí no se me ha pasado por alto quién eres tú. Yo sé lo que tú trabajas por mi obra, yo sé cómo a ti te ha tocado de fuerte en este último tiempo, en esta prueba. Conozco de tu paciencia, conozco que no soportas a los malos, yo eso lo sé.
pero como lo sé absolutamente todo y soy un juez omnisciente, omnipresente, es decir, que todo lo sé y estoy en cualquier lugar, porque soy un Dios que está cercano a ti, que no quiero estar lejano por allá en otra esfera, sino que soy un Dios que está cercano a ti. También sé esto y tengo algo contra ti. Y así empieza este versículo 4, dice, pero tengo contra ti. Algo pasó. Recordemos, era una iglesia madura, era una iglesia que en su momento estuvo en crecimiento, pero algo pasó. Tengo algo contra ti. Y dice, a pesar de todo lo bueno de la iglesia de Éfeso, que lo pudimos leer anteriormente, había algo, y algo realmente muy malo, mis amados. Y es algo que el Señor nos quiere venir a alertar. No porque nos esté diciendo directamente a nosotros, sino porque Él, este mensaje, al ser un mensaje profético, es algo que se puede venir a presentar. No estamos diciendo que se esté presentando actualmente en nuestra iglesia, pero podría venir a presentarse. Y si se llega a presentar, tú y yo vamos a estar alertas, tú vamos a estar pendientes y vamos a decir, esto ya me lo advirtieron y yo no voy a dejar que Dios me diga, tengo algo contra ti, porque en servicios anteriores nos dijo, ven y estemos a cuentas. Entonces es mejor que estemos a cuentas ahora con nuestro Dios y que Él no tenga que decirnos a nosotros que tiene algo contra nosotros. ¿Qué era lo que tenía contra nosotros? Revisémoslo, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y mira esto tan tremendo que les viene a decir el Señor. Ellos habían dejado, escucha muy bien la palabra, dejado. No lo perdieron, no se les refundió, no estaba escondido, no estaba oculto. Ellos dejaron su primer amor. Alguna vez tenían un primer amor, pero a estas alturas ya no había. Alguna vez estuvieron cimentados y arraigados en el amor de Cristo, pero a estas alturas ellos lo habían dejado. Algo se puede perder por accidente. Se le pierden a uno las gafas, se le pierde a uno un esfero, se le pierde a uno un par de cositas, pero yo puedo decir, cuando a mí me preguntan, no sé, presté un esfero, ay sí, se me perdió en tal lado, ay sí, yo sé que yo lo tenía en tal lado, pero ya se me refundió. Pero cuando yo dejo algo, eso es algo que yo hago de una forma deliberada, porque es algo que yo lo hice, yo lo dejé botado allá y no me interesó ir a recogerlo otra vez. Lo dejé allá y allá se me olvidó. Cuando yo pierdo algo, tal vez puedo saber, puede que me acuerde dónde estaba, puede que no sé dónde buscarlo, pero cuando yo dejo algo, yo sé que yo dejé botado mi paraguas. Yo sé dónde está, pero no me interesa y no, pues compro otro, lo puedo reponer. Yo sé dónde dejé mis gafas, no, las dejé en tal lado, ay no, pero me va a flojera ir otra vez hasta allá, entonces me compro otras. Ahora piensa en lo que el Señor les estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que dejaste mi primer amor, que aquí tú y yo teníamos una relación, tú la dejaste y preferiste irte para otro lado. Tú dijiste, ay no, ya, bueno, sí, pero pues hay cosas que me están ofreciendo, hay otras cosas más importantes, hay otras maneras de vivir mejor que me gustan más. Eso era lo que le iba a pasar a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Que dejaron su primer amor. No que dejaron de amarlo como al principio, dejaron de amarlo. Quitemos esa idea de como al principio, entonces que lo estaban amando menos, no. Dejaron, lo hicieron a un lado, abandonaron el amor a Dios. Mira lo que dice en el original. Pero esto estoy teniendo contra ti, les dice el Señor, que el amor de ti, al más primero dejaste ir. Ese amor, al amor que era tuyo, al amor que era el primero para ti, tú lo dejaste ir, tú lo apartaste. Tú dijiste, ya no me interesa este amor, que era lo primero que yo hacía por el Señor, y por eso Él después les dice, recuerda las primeras obras, pero en este momento les está diciendo, tú dejaste ese primer amor, tú lo desechaste. Y mira los originales. En cuanto a ese primero, lo que quiere decir la palabra primero, viene de protos y dice que es el primero en tiempo, en lugar, en orden y en importancia.
¿Qué les estaba diciendo el Señor a esta iglesia? Que ellos habían dejado el primer lugar en cuanto al tiempo que le daban, en cuanto al lugar que él estaba, o sea que ya no era el primero, en cuanto al orden y en cuanto a la importancia. Es decir, que esta iglesia de Éfeso tenía tiempo para otras cosas y no para el Señor. Ya él no era su primer lugar, no era su prioridad. Ya dentro del orden de sus prioridades estaba tal vez el trabajar arduamente, pero no para el Señor. La importancia de Dios como primero dejó de estar a un lado. Eso era lo que ellos habían perdido realmente. Ellos no perdieron el ánimo inicial. Ellos dejaron de amar al Señor. Y eso es lo que viene a decirnos el Señor. Ojo, yo no quiero que yo deje de ser su amor primero, su amor más importante, al que le dedican más tiempo, al que es el primero. Después del amor al Señor viene lo demás. Buscad primeramente las cosas de Dios y los demás será por añadidura. Ellos habían perdido el amor principal, el más influyente, el mejor. Eso quiere decir protos, el más influyente. Ya dejaron de influenciarse por el amor de Dios, por dejar otras influencias, otras cosas que habían llegado nuevas a Éfeso. Eso había pasado con la iglesia de Éfeso. Y mira lo que dice que quiere decir dejar, dejado. Dice que es permitir. Ellos permitieron que ese amor se fuera, abandonaron, consiguieron, dejaron, despidieron, entregaron. Ellos entregaron su primer amor. Lo entregaron ¿a qué? A otras cosas, a algo que puede ser mejor para mí en este momento. Ahora pensemos nosotros. Si nosotros, tal vez, en ocasiones, en momentos, no siempre, Dios nos guarde de eso, hemos dejado nuestro primer amor, ese máximo amor, esa importancia suprema que debemos tener, y se nos olvidó. Recuerda cuál es el principal mandamiento, nos lo decía el Señor Jesús en Mateo 22, del 37 al 38. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Amarás al Señor tu Dios. Eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Ese punto, ese dejar de cumplir el primer mandamiento, amar al Señor Dios sobre todas las cosas. Ahí, eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Si hace 8 días nos preguntamos, ¿pero qué le pasó a esta iglesia? Si era una iglesia tan madura, dejaron de cumplir el primer mandamiento. Dejaron de amar a Dios sobre todas las cosas y empezaron a amar otras cosas. Empezaron a tenerle cariño a otras cosas. Empezó a haber una disminución de ese amor inicial, y esa disminución que llevó a ser a un alejamiento. Yo me alejé de ese amor a mi Dios. Se me olvidó completamente, lo dejé completamente. Le permití a otras cosas que entraran a mi vida, que me gustan más, que son más fáciles de cumplir, que no son tan complicadas, o bueno, que no me exigen tantas cosas. Permitimos que esas cosas vengan, y eso nos hace alejarnos. ¿Y qué estamos haciendo? Incumpliendo el mandamiento del Señor. La iglesia perdió esa ancla donde estaban, ese cimiento donde estaban. Recuerda que Pablo les decía, yo oro porque ustedes siempre estén arraigados y cimentados. Ellos habían perdido el ancla. No habían, lo repito, mis hermanos, no habían perdido. Ellos no perdieron el primer amor, ellos lo dejaron, lo hicieron a conciencia. Por eso es que es tan triste esta palabra que el Señor viene a traerles a ellos. Y por eso nosotros debemos estar alerta, porque Dios nos guarde que Él nos diga, tengo algo contra ti, es que a ti se te ocurrió dejarme en tercer, cuarto y quinto lugar, y a veces ni nos encontramos. Y temprano yo espero que tú me hables, y no, primero esto, primero lo otro, primero aquello, después el desayuno, después esto, después el viaje, después esto, después el trabajo, y tal vez en último lugar estaba nuestra cita. ¿Y qué pasó? Tengo contra ti que has dejado de verme a mí como tu primer lugar. Tengo contra ti que has dejado de amarme, porque si antes me dedicabas el tiempo porque yo era tu prioridad, ahora ¿cómo estamos, mis amados? Ahora en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos en los que no podemos estar en nuestra iglesia si no nos comunicamos de esta forma, ¿es nuestra prioridad nuestro servicio? ¿Es nuestra prioridad ver los mensajes? Quiero hacerte una pregunta. Hace unos domingos el mensaje no llegó a la hora que era, llegó un poco después.
quiero que pienses, solamente piensa en este momento, en ese domingo, ¿qué pasó? ¿Te afanaste? ¿Hubo un afán en ti como, hoy, ¿qué vamos a hacer si no llega el mensaje? ¿O qué podemos hacer? ¿O qué pasaría? ¿A qué horas lo voy a ver? ¿O dejaste pasar? ¿O dejaste que, bueno, pues, qué podemos hacer si no llegó? ¿Qué pasó, mis amados? ¿Qué pasó en ese momento? Es para que nosotros reflexionemos si de pronto lo que ocurrió es que ya no es tan importante, entonces lo veo después. Entonces ya no me afana tanto. Yo tengo otras ocupaciones. En la agenda estaba el servicio de 11 a 12, pero no llegó a las 11. No, ya, me ocupé. Tenía que almorzar, tenía que ver películas, tenía que trabajar, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro. Tengamos mucho cuidado de las prioridades que nosotros tenemos, mis amados. ¿Qué amor dejaron ellos? Dejaron su amor por Dios, dejaron su amor el uno por el otro, probablemente los dos, porque si ya no aman a Dios tampoco se iban a amar entre ellos, porque eso es un amor recíproco. No puedes amar a unos y no amar a Dios. En este punto las cosas no son como solían ser, como eran antes, como lo veíamos antes. No es, y yo no estoy hablando de que vamos a tener la misma emoción de cuando llegamos, es que eso no es el primer amor. El primer amor es que Él sea el primer lugar en nuestras vidas. Lo que debe cambiar en nosotros, y por eso no es una cuestión de emociones, es una cuestión de que ahora yo lo amo más profundamente, yo tengo mejores tiempos con Él. Porque mira lo que dice Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso era lo que había pasado. Algo se había multiplicado allá en Éfeso, algo había pasado y el amor de muchos se había enfriado. Y entonces pudo ser más difícil seguir al Señor en este tiempo. Puede ser más difícil seguir al Señor. Puede ser. Pero ahí es donde nosotros nos mantenemos, donde nosotros decimos: Él es mi máximo amor y yo voy a seguir amándolo porque Él está en el primer lugar y no se me puede olvidar. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo volvemos a ese amor? ¿Cómo vivir esas épocas en donde Él lo era todo? En donde yo quería devorar su palabra, en donde quería aprender cada vez más, donde Él era mi prioridad, donde Él estaba por encima de todas las cosas. ¿Cómo volver a estar locamente enamorados del Señor, si me permite esta palabra? ¿Cómo volvemos allá? ¿Qué dice nuestro Señor? Recuerda de dónde has caído. Hay algo que ellos debía pasar. Recordemos, Pablo elogiaba a la iglesia por su amor. Les decía, mira lo que dice en Efesios 6:24. Esto lo decía el apóstol Pablo refiriéndose a los hermanos de Éfeso. La gracia sea con todos los que amen a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Ellos sabían cómo amar al Señor con un amor inalterable. Entonces, ¿qué nos toca? Recordar cómo era ese primer amor, cómo era cuando Él era mi primer lugar, cuáles eran esas características, qué hacías tú cuando Él era tu primer lugar. ¿Orabas todo el tiempo? ¿Hacías el devocional? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacemos nosotros cuando Él es nuestro primer lugar? Porque es que no lo podemos poner aquí, aquí, aquí y lo vamos cambiando de posición. No, Él es nuestro Dios y como nuestro Dios debemos tratarlo en su primer lugar. Traigamos a la mente cuál era ese sentimiento, cuán reconfortante nosotros nos sentíamos cada vez que escuchábamos su palabra, que leíamos de su palabra, que escuchábamos sus testimonios, para así recordar lo que se siente ese primer amor. Cuánto gozo había en nuestro ser, cuánta alegría había en nosotros cuando hablábamos de nuestro Dios. Eso es lo que el Señor nos pide. Ahora te digo, recuerda de dónde has caído, y dice, y arrepiéntete. En los originales, ese arrepentirse quiere decir cambia esa disposición mental. Que esto que tú estás pensando, que estás haciendo ahora, cambia la forma de pensar y que vuelve a hacer las primeras obras. Los hermanos de Éfeso debían reconquistar el estilo de vida que tenían antes de que se apartaran de ese primer amor. Ellos debían arrepentirse de corazón y volver a los caminos en los que fueron cimentados y arraigados, mis amados, antes de seguir practicando
las mismas cosas, a lo que los estaba llevando. Era tiempo de recuperar el tiempo perdido, arrepentirse y apartarse de ese camino que los llevaba al abismo y devolverse a tener esas prácticas como antes. ¿Qué hacíamos antes para nuestro Dios que ahora no hacemos? ¿Qué tiempo le dedicábamos antes que ahora no le dedicamos? Mira esto que el Señor me mostraba en su infinita misericordia. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Recordemos esa parábola. El hijo pródigo estaba él primero pidió su herencia y esa historia la sabemos, y fue y se la gastó y se la malgastó. Cuando él estaba con los cerdos, eso lo encontramos en Lucas 15, y este pedacito en específico del 17 al 19, cuando él estaba ya con los cerdos, él recordó a su padre. Recordó que en la casa de su padre había algo especial. Él recordó cómo vivía él con su papá. Y en ese mismo momento, cuando él recuerda y decide irse y decirle, le voy a decir a mi papá, he pecado contra el cielo y contra ti, en ese mismo instante viene la restauración, porque él recordó que tenía un hogar donde lo amaban. Él recordó el primer amor, él recordó que su hogar era con su papá y que ahí era su primer amor, su máximo amor, su amor más importante, era en ese lugar. Y él en ese momento se devuelve y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y eso es lo que él va pensando. Y cuando su papá lo ve, porque siempre lo estaba esperando, lo único que hace es lanzarle un abrazo, estirarle sus brazos para decirle, ven hijo mío, porque es que yo no te he dejado de amar. Tú me pusiste tal vez en otro lugar, pero yo no te he dejado de amar, y el Señor no nos ha dejado de amar, mis amados hermanos. Él no ha dejado ni un solo instante de amarnos a cada uno de nosotros. Tal vez nosotros lo hemos puesto en otro lugar, tal vez nosotros lo hemos puesto en otro sitio, pero Él nunca nos ha dejado de amar. Nunca, mis amados hermanos. Él siempre ha estado atento a lo que nosotros necesitemos. Así que es tiempo de que nosotros nos arrepintamos y volvamos y recordemos esas cosas que antes hacíamos para volver a ese primer amor. No a esa emoción, porque no es de emociones. Es recordar lo que yo antes hacía para volver a la profundidad que hay en nuestro Señor. Y cuando nosotros nos encontremos en esa profundidad, en ese volver a ese primer amor, vamos a encontrar el favor de nuestro Señor. Porque mira lo que va a pasar si eso no llega, si no lo llegamos a hacer. Dice, siguiendo los versículos de Apocalipsis, dice, arrepiéntete de las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Imagínense lo que pudiera llegar a pasar si nosotros no nos arrepentimos de haber dejado nuestro primer amor. ¿Qué puede ser? Que el Señor quite su candelero. ¿Qué puede ser? Que Él quite la luz. Que ese es el lugar en el que Él nos puso para que nosotros lleváramos luz a las naciones, que Él nos puso en un lugar en el que íbamos a resplandecer. Pues si Él viene y lo quita, la luz que tú y yo teníamos va a desaparecer. Y eso sería muy triste para nosotros, mis amados, saber que teniendo y amándolo a Él de la manera tan profunda como la amábamos, y habiendo tenido tantas experiencias especiales y particulares con Él, lleguemos a un punto en el que, como se me olvidó orar, como se me olvidó adorar, como se me olvidó hacer esto, y no se me olvidó, como dejé de hacerlo, como dejó de importarme, Él venga y quite su luz, Él se va a llevarla para un lugar en donde sí se valore esa luz, donde sí quieran poner de renombre mi nombre. Tengamos mucho cuidado, mis amados, de que dejemos de ser esa luz que llegue al mundo para pasar a ser hijos de las tinieblas. Recordemos que donde hay luz se va el temor, se va la tristeza, se va absolutamente todo, porque ha llegado la luz de Cristo.
Pero si la luz se va, pues todo vuelve a lo que éramos antes. Y nosotros no queremos, de donde Él nos sacó, regresar a ese lugar. Nosotros lo que anhelamos es que Él vuelva a ser nuestro primer lugar, porque nosotros para Él no hemos dejado de ser importantes. Mira, con todo esto que había pasado en Éfeso, con todas estas situaciones que el Señor les viene a narrar a ellos que han dejado su primer amor, Él aún les sigue diciendo algo que les sigue exaltando, porque Él lo sabe todo, y así como sabe que ellos han dejado su primer amor, sabe las cosas buenas que han hecho ellos. Dice que sé que aborreces las obras de los nicolaítas. Los nicolaítas eran una especie de secta, si lo pudiéramos decir, que llegaba, ellos eran unos seguidores de otro que decía ser apóstol, un falso maestro, un falso profeta. Seguían sus enseñanzas, al parecer eran enseñanzas inmorales, tal vez cargadas de mucha idolatría, y ellos como iglesia sabían que ahí no había el evangelio del Señor, que ese no era el evangelio. El Señor les dice: tengo contra ti que has dejado su primer amor, pero dice, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Ellos no se habían ido tras la corriente de ese mundo. Él sabe lo que nosotros hemos pasado, Él sabe nuestro arduo trabajo, Él sabe que nosotros no nos dejamos contaminar fácilmente, pero también sabe, mis amados, cuando hemos preferido hacer otras cosas que buscar su reino. Y es ahí donde nosotros debemos poner un alto. Sí, yo estoy trabajando duro por la iglesia, pero tal vez he dejado de hacer esto, he dejado de hacer aquello, he dejado de hacer lo otro. Y ahí es donde el Señor quiere llamar nuestra atención en este mensaje, en que Él no quiere que nosotros lo perdamos a Él de ese primer lugar, que Él siga siendo nuestro primer lugar, que tú y yo siempre busquemos el reino de Dios y su justicia, porque lo demás, mis amados, tengamos la plena certeza que será por añadidura, que tú no necesitas hacer más cosas. Tú necesitas buscarlo a Él, y Él va a aparejar el tiempo para tu trabajo, Él va a aparejar el tiempo para tu familia, Él va a aparejar todo lo demás que tú necesites. Dale la oportunidad de que búscalo a Él primero en todas las cosas de tu vida, y te vas a dar cuenta que Él lo demás lo acomoda, Él lo demás lo hace, porque Él es el dueño de todo, Él es el dueño del tiempo. Dice su palabra: para todo hay tiempo, y si en Él para todo hay tiempo, no dejemos perder ese primer lugar en tiempo, en orden, en importancia, por andar pensando en los afanes de este mundo, porque eso fue lo que les pasó a los de Éfeso. Ellos se dejaron llenar por los afanes de ese mundo y dejaron perder ese lugar de importancia, y lo rehusaron y lo dejaron en otro lugar. Y hasta ahí llegó su primer amor. Mis amados, al final dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La persona que vence, mis amados, es decir, el que se arrepiente, porque Él dice: recuerda de dónde has caído, recuerda las primeras obras, arrepiéntete. Entonces, quien se arrepintió de abandonar ese primer amor y lo encuentra de nuevo, entonces esa persona va a volver a disfrutar de lo que dice aquí en el versículo: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Y qué es esa promesa? Sino una promesa de vida eterna en nuestro Dios. Él lo que nos está prometiendo es que cuando nosotros nos arrepintamos de haber dejado ese primer amor y volvamos y cambiemos nuestra mentalidad, y esa mentalidad vuelva a ser enfocada al reino y enfocada a las cosas de Dios, ¿qué va a pasar? Que vamos a volver a disfrutar de la vida eterna y del placer de conocerlo a Él. ¿Dónde estaba, mis amados, el árbol de la vida? Sino en el Edén, en el paraíso. Él nos está prometiendo una vida eterna junto a Él, cuando nos arrepentimos y volvemos a ese primer amor, y volvemos a sentir todo lo que sentíamos por Él y hacer esas primeras obras. Y no las primeras obras, te repito, no cuando lo conociste,
sino en las primeras obras, cuando Él es tu primer lugar. Es que siempre, cuando Él es tu primer lugar, ¿qué haces tú? Cuando Él está de primeras, tal vez tienes un problema y ahí si Dios está de primeras, entonces yo oro, yo adoro, yo alabo, yo hago, Pero cuando se acaba el problema, ay no, ya. ¿Qué es lo que tú sientes cuando Él es el primer lugar? Porque cuando yo sé que Dios es el primer lugar, a mí me da emoción hablar de Él, testificar de Él, contar de sus maravillas, me deleito en su palabra, en lo que Él me enseña. A eso es lo que Él nos quiere llevar, mis amados. A esos momentos especiales, que no sean momentos, sino que sea una vida entera, completa y consagrada para Él. Porque te repito, mis amados hermanos, Él nunca ha dejado de amarnos. Él quiere que tú y yo pensamos a esa frialdad que nos puede tener, a ese decaimiento. Recuerda lo que nos decía Mateo, que en este tiempo era muy fácil que el amor de muchos se enfriara, y tal vez en este tiempo el amor de nosotros se ha enfriado porque ya no nos vemos, ya no estamos en la iglesia, ya pues se hace más difícil una cosa a la otra. Él sabe que esto está pasando, pero Él nos quiere vencedores. Él quiere que nosotros venzamos esta situación por la que estamos pasando y volvamos a amarlo como lo amábamos meses atrás, como lo amábamos años atrás, con esa misma profundidad, y si no mayor, mis amados, que volvamos a tenerlo a Él en ese primer lugar, que Él vuelva a ser lo primero que yo piense cuando me levante, lo último que yo piense cuando me acueste, que lo sienta a cada instante de mi día, que yo sienta que Él está conmigo, que realmente yo pueda decir: cercano está mi Dios. Es que Él es un Dios que está cerca, porque es que está a mi lado, está junto a mí, porque Él es mi primer lugar y yo lo busco a Él, y cada vez que yo lo busco yo lo encuentro, porque Él me ha prometido que si yo lo busco Él va a estar ahí atento a mí. Él no se ha alejado, mis amados. Nosotros no hemos dejado de ser ese primer amor. Él no nos cambia, Él es inmutable, mis amados. Cuando nosotros nos decidimos a volver a ese primer amor, Él está atento a nuestro arrepentimiento. Yo quiero terminar este mensaje diciendo que Él es un Padre que tiene un amor constante por nosotros. Yo te voy a pedir, mi amado, que busques Jeremías 31:20. En este momento debe estar apareciendo en pantalla. Este mensaje va para la tribu de Efraín. Pero ahora quiero que tú lo leas, no pensando que ahí dice Efraín, sino que tú puedes poner tu nombre ahí. Voy a hacer el ejercicio conmigo, pero poco a poco voy a ir poniendo el nombre de cada uno de mis hermanos, de los que me vaya tal vez recordando. Pero pon tu nombre. Si yo no te menciono, te está mencionando el Padre, porque este mensaje viene de Él. Dice: ¿no es Diana, hija preciosa para mí? ¿No es Billy, hija preciosa para mí? ¿No es Pipe, hijo precioso para mí? ¿No es Mauricio, hijo precioso para mí? ¿No es Pao, hija preciosa para mí? ¿No es John, hijo precioso para mí? ¿No es Estelita, hija preciosa para mí? ¿No es niña en quien me deleito? Mira lo que el Señor te está diciendo. ¿No es esta niña Amparito en quien yo me deleito? Pues desde que hablé de ella, desde que hablé de él, me he acordado de mi hermanita Leida, mi hermanita Elizabeth, constantemente. Por eso dice el Señor: mis entrañas se conmovieron por ella, mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de Jaimito, Dorita, Adriana, Josué, Jonathan, Cristian, Tatiana, ciertamente tendré de cada uno de ellos misericordia, dice Jehová. Esto viene a decirnos el Señor, porque Él no olvida que nosotros somos su amor.
Él no se ha olvidado de nosotros. Y ahora te lo voy a leer como dice, completa la palabra. No es Efraín, hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Ciertamente tendré misericordia de Andrea, de Jimena, de Paola, de Lorena, de Fanny, de Amelia, de todos los hermanos del linaje del rey. Yo voy a tener misericordia de Clemencia, de Alfredo, de todos mis amados hermanos. El Señor va a tener misericordia de Helen, de Nidia, de cuantos, de Glorita, de Guillermo, de todos, de Teresita, de Amelia, de José, de cada uno de nosotros. Él va a tener misericordia, mis amados, porque nosotros somos su amor. Así que es tiempo de que nosotros volvamos a ese primer amor. Él nos ama y estamos siempre en sus pensamientos. ¿Cómo vamos a corresponder en este día? ¿Cómo vas a pensar más en el Señor? ¿Cómo vamos a volver a ese primer amor? Mis amados, volvamos al primer amor. Somos nosotros en los que Él se deleita. Sus entrañas se conmueven cada vez que piensa en nosotros. El ejercicio lo hiciste tú leyendo tu nombre. Si yo no lo mencioné, el Señor sí lo mencionó, porque esta palabra es para el linaje del rey. Piensa que el Señor dedicó ese versículo especial en esta noche para tu vida. Piensa que el Señor mismo está leyéndote a ti en este momento. ¿No eres tú, hija preciosa para mí? ¿No eres tú, hijo precioso para mí? Sí lo eres, y por eso es tiempo de volver a ese primer amor. Señor, yo te doy gracias, buen Dios. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque realmente sabemos que tú nos amas de una manera inalterable y que hoy nosotros queremos volver nuestra mirada a ti y que nuestra mirada realmente hable del Altísimo, se dirija al Altísimo, que nuestra mirada busque agradarte a ti, Señor, porque busquemos primeramente tu reino. Yo te pido, buen Dios, que tú vengas a reavivar ese espíritu en nosotros para que en cualquier situación siempre te tengamos a ti presente en primer lugar, que seas tú nuestro primer amor en orden, en importancia, que seas tú nuestro primer lugar en cada cosa que nosotros hagamos, en cada cosa que nosotros estemos pensando. Sé tú nuestro primer amor, nuestro primer lugar. En el precioso nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, mis amados. Solamente el amor de Dios es sincero y permanece para siempre. Confía en Él. Cantémosle este himno a Dios. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y por siempre cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Dígale en su casa, hermano, gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré.
máxima gloria. Oh, es Cristo mi Rey. Vamos a decirle a Dios, mi corona es Jesús. Mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Exaltamos tu nombre, oh Señor. Mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y por siempre cantaré. Oh, cantaré, cantaré, cantaré un himno de gloria. Cantaré al Dios de mi historia. Oh, mi máximo amor. Oh Jesús, gritaré, gritaré, Él es mi victoria. Gritaré mi máxima gloria. Oh, es Cristo mi Rey. Es Cristo mi Rey. Amén. Hola hermanos, espero que les haya gustado el servicio de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, que están saliendo en esta parte de acá. Y si tienes peticiones o oraciones, escríbenos al WhatsApp y oraremos por ti. Un abrazo.